¿Vives la responsabilidad como una carga? ¿Te estresa el exceso de responsabilidad? ¿Qué significa para ti esa palabra? Como ya vimos en otro vídeo, la responsabilidad es un valor ético-social cuyo peso recae sobre nuestras conciencias. Y una inmensa mayoría lo interpreta como una pesada losa que cargamos, que incluso en algunos casos, los menos, los puede llevar a cometer algunos disparates. Por ese motivo hago este vídeo, para llevarte a aligerar ese peso mediante la interpretación que estás haciendo de ese valor, de esa palabra. Es decir, aplicar aquella distinción que ya puse también en otro vídeo sobre la liviandad. Es decir, poner el peso justo que le corresponde, ni más peso que le da gravedad, pesadumbre, ni menos que es tomárselo a la ligera. Responsabilidad, habilidad de respuesta, solo es eso. Habilidad de respuesta ante cualquier situación que nos encontremos en la vida. Por tanto, es solo una actitud desde el presente y hacia el futuro, que en lugar de hacerte sentir mal, se trata de tener una actitud y una conducta de excelencia voluntaria, queriendo y manteniendo valores como el orden, la limpieza, el trabajo y hacerme sentir bien, cómodo, a gusto. Si no, párate a pensar por un momento. ¿Cómo te sientes cuando entras a tu cuarto y lo ves todo tirado? ¿Verdad que eso te hace sentir mal? O en el trabajo, ver todo el despacho desorganizado, sucio, se te quitan las ganas. Y al revés, ¿cómo te sientes cuando encuentras la casa limpia, ordenada, oliendo bien? Es un gustazo para los sentidos, ¿o no? No solo calma la vista, sino también la mente. Ver las cosas ordenadas y no amontonadas, ver las cosas en su sitio y no tiradas en cualquier parte, ver un suelo limpio en lugar de pelos y papeles por todos lados. Porque el desorden y la suciedad nos hace sentir mal, incómodos, sin ganas y sobre todo nos hace sentir que somos un desastre. Y claro, ante ese desastre, para no sentirte tan mal, buscas un culpable. Un culpable que te quite esa carga pesada y así al menos aliviarte un poco, ¿verdad? La culpa es una actitud formada por emociones y pensamientos negativos que me hacen sentir mal, devaluado. Como ya vimos en otro interesante vídeo que aquí te dejo para que lo veas, pero cuando termines de ver este, la culpa es solo una emoción inventada para manipularnos y hacer sentir mal al culpable, al que señalamos como culpable, que incluso puede ser yo mismo. Piénsalo bien. Culpar es la actitud del niño que pretende que lo miren como inocente para evadir la reprimenda de los padres. Y de paso, evitar tener que arreglar lo estropeado, limpiar lo ensuciado, recoger lo tirado. En definitiva, evitar asumir su respuesta. Y claro, como esto funcionó de pequeños, pues lo mantenemos a lo largo de toda nuestra vida, sin darnos cuenta que de pequeño nos sirvió y ahora nos limita. Pero ya no eres un niño. Ahora eres un adulto que sigue actuando inconscientemente como el niño aquel que le funcionó esa respuesta, pero que hoy al adulto nos hace sentir mal. Muchos me preguntan, oye, ¿cómo hago para mejorar mi autoestima? Esta es una de las formas. Asumir la responsabilidad hace que tu autoestima se eleve, además de tu orgullo, al sentirte a gusto en el entorno en el que vives, trabajas, actúas con los demás. En lugar de seguir sintiéndote culpable de todo el desorden en el que habitas o de culpar a otros, es decir, en lugar de seguir cargando con esa carga emocional negativa que no ayuda a encontrar soluciones efectivas y creativas, estás a solo un paso de liberarte de esas cargas y vivir libre de toda esa culpa, de sentir que aportas bienestar no solo a tu vida, sino a la vida de todas las personas con las que convives, que si lo piensas bien, en tu casa son las personas que más amas. Que algo esté tirado y roto y tú lo recojas no significa que estás asumiendo la culpabilidad del hecho, sino que estás asumiendo la responsabilidad de querer cambiar el hecho, de ser parte de la solución en lugar de ser parte de la queja y del problema, de sentirte bien, útil, cómodo y encima valorado, querido, amado por los que te rodean y agradecido. La responsabilidad, por tanto, es un signo de madurez emocional que te libera de seguir aguantando los reproches, las quejas, señalarte como el culpable por esa actitud infantil que mantienes. Es una habilidad que te empodera, que te hace elevar tu autoestima,
tu orgullo que te hace sentirte útil, querido, amado, valorado, respetado. La responsabilidad es una competencia clave en el liderazgo. Ante cualquier revés, una respuesta hábil en lugar de una respuesta culpabilizadora. Así que lidera tu vida y libérate de esa carga culposa. Valórate y muestra tu valía. Quiérete y haz que te quieran como te mereces. Y esto llévalo a todos los ámbitos de tu vida. Si no te gusta el gobierno, en vez de quejarte, sé responsable a la hora de votar de forma consciente. Deja de buscar culpables preguntando quién fue y pregunta qué pasó para entender lo sucedido. Deja ya de sentirte como un niño culpable y comienza a sentirte como un adulto responsable capaz de responder de forma hábil. Ser responsable no es una carga, es una liberación. Bueno amigos, soy Alejandro Daswani, sabes que este espacio es un espacio de crecimiento y de reflexión, tu espacio. Si crees que este mensaje puede ayudar a otras personas, compártelo en tus redes y deja comentarios aquí en este vídeo, porque de esa forma el logaritmo youtubiano considerará que este vídeo interesa a más y lo posicionará de tal forma que otras personas puedan verlo. Personas que también se merecen mejorar sus vidas. Gracias de corazón por compartirlo y por comentar aquí. Suscríbete para seguir viéndonos en el siguiente vídeo. Un abrazo, tribu.